enfermedad. Esperemos a ver cómo dentro de 8 días cómo van las cosas. Está un poquito crítico, realmente mucho, a pesar de que de la cuarentena la gente está muy enferma, y hasta esta semana vamos a empezar a ver de todos los que viajaron durante Semana Santa. Entonces hay que esperar que lleguen ellos a ver cómo se comporta esta semana. Las clínicas están totalmente llenas. Por ejemplo, hoy en mi clínica hay 3 intubados en urgencias, no hay dónde ubicarlos, más otros que están con cánulas de alto flujo, que esos todos implica cuidado intensivo. Y así están todas las clínicas de la ciudad, y acá el San Vicente, el Sommer y el Hospital de San Juan de Dios. O sea, realmente toca cuidarnos y tratar de cualquier cosa por telellamada, tampoco dejar avanzar las enfermedades, porque los que no tienen COVID están llegando con enfermedades muy, muy avanzadas, muy graves. Tal vez por los que se cuidan por no salir, la diabetes descompensada, el cáncer muy avanzado, entonces también hay que estar atentos y saben que la gente consulte. Vamos a empezar, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque estamos aquí a pesar de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. El Señor nos ha traído hasta acá y ha sido fiel en todas las áreas. Entonces, oremos. Señor, te doy gracias por permitirnos reunirnos hoy para agradecer por la vida, por la familia, por el trabajo, por tantas cosas que tenemos a pesar de todo lo que ocurre alrededor de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y sobre todo por la salvación que nos diste. Agradecemos este tiempo de poder estar juntos, así sea en la distancia, y como hermanos alabarte y agradecerte por todo lo que haces con nosotros y para nosotros. Te entregamos hoy nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, para alabarte en espíritu y en verdad, que nuestras canciones, que tu palabra realmente pueda obrar en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Entonces ya Andrés va a poner unas canciones. ¿Cómo lo que el audio? Acá, desactivo el audio.
su amor confiamos, hay descanso en él. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh. Aleluya. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo grita, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, la santa. Todos juntos. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Mi Dios, solo tú. Él es el Rey de Gloria, es el Príncipe de paz, revela sus misterios en el duro caminar.
siempre soy consciente de su majestad. Él es el Rey de gloria, Él es eternidad. Él es el Rey de gloria, el que nos dio su amor, pagando el pecado y muriendo en la cruz. Él siempre está presente en mi corazón. Él es el Rey de gloria y al cielo ascendió. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Él es grande, poderoso, Rey de gloria. Él es el Rey de gloria, oh sí, Él es mi Rey también. Él es mi gran amigo y siempre Él provee. Él habla maravillas con su dulce voz. Él es el Rey de gloria, Él es todo amor. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Él es grande, poderoso, Rey de gloria. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por poderlo alabar, por poder cantar, por poder decirle a Él que Él es grande, que es poderoso, que su nombre es todo para nosotros. Pablo habla como un misterio que ha sido revelado a nosotros. Y es un misterio que hemos ido comprendiendo poco a poco, a medida que vamos estudiando la palabra, a medida que vamos buscando más de Él, compartiendo con la comunidad, en medio de todo esto, el Señor se va revelando poco a poco a nuestras vidas y damos gracias a Dios por eso, porque el misterio ya ha sido develado, ha sido quitado el velo de nuestros ojos. Gracias, Señor. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe esta mañana, para que sus palabras fluyan, para que
Él prepare nuestros corazones y esa palabra pueda entrar como bálsamo en nuestra vida y pueda limpiar y pueda sanar y pueda quitar toda sequedad que pueda haber en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias una vez más, Señor. Alabarte, bendecirte, Señor, y decirte, Señor, que verdaderamente queremos más de ti. Queremos conocerte cada vez más, Señor. Queremos que seas revelado en todo en nuestras vidas, Señor. Que cada parte de nuestro cuerpo, Señor, de nuestra mente, de nuestra alma, Señor, sea completamente conquistada por ti, Señor. Por eso te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, se alumbre los ojos, Señor, de nuestro entendimiento, Señor. Que abra nuestra mente completamente, Señor. Nuestro espíritu sea inundado por ti, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor, y te pido que sea sazonada por ti, Señor, con sal, como dice tu palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo preparé unas diapositivas también. Quiero compartirlas con ustedes para la primera, mi amor. Ay. Listo. Hoy estamos hablando, venimos de una serie, o más bien, empezamos una serie son más o menos 7 charlas. Eran 5 inicialmente y se sumaron 2 más de el camino, del caminar con Dios. Es una serie donde vamos a ver varios temas especialmente 5 puntos importantes de lo que yo debo expresar o tener o alimentar en mi caminar con Dios. Ya Jonathan dio el perdón y habló de qué debemos ser perdonados y cuál debe ser nuestra actitud frente a eso, frente a ese perdón de Dios. Hablamos también del caminar con Dios y hablamos, esa se sumó, que fue a un Dios no conocido, al Dios no conocido. Hoy vamos a hablar de adoración. Hoy vamos a hablar de adoración y si ustedes miran, el camino se va abriendo. Primero el perdón, de qué debo ser yo perdonado, o sea, qué significa, qué realmente es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, ¿sí? Segundo, el caminar con Dios. Después vemos cómo es necesario que nuestra mente conscientemente busque la compañía del Señor. Ya sabemos que Él está con nosotros porque Él está dentro de mí, yo soy su templo, pero en muchas ocasiones lo pasamos, lo dejamos por alto, esa conciencia de lo que significa que Él camina conmigo, que Él está conmigo. A un Dios no conocido, digamos que fue como una especie de examinarnos y decir, Señor, yo quiero verdaderamente asegurarme de que tú sí estés ahí. No estar en religión, no estar siendo como ellos que tenían varios dioses, sino yo quiero que verdaderamente estés dentro de mí. Y es sabio examinarnos, lo hemos dicho varias veces. Y hoy vamos a mirar adoración. Adoración. En el libro que estamos leyendo encontré esta frase y la quise rescatar porque me pareció simple pero profunda. Y es, la adoración es la respuesta primaria y apropiada de la criatura al creador. Es eso, es cuál va a ser mi respuesta cuando yo soy consciente de que hay un creador. Y esa es, la palabra es adoración, ¿sí? Adoración por muchos años se ha, digamos que manifestado solamente hacia la música, hacia la parte de ciertas canciones que cantamos a Dios. Pero cuando nosotros miramos a lo largo de la palabra, la adoración es mucho más que cantar. La adoración es un estilo de vida, es la respuesta primaria y apropiada
que yo como criatura doy a mi Creador. Esa adoración, esa honra, ese conocimiento, ese anhelarlo, ese querer conocerlo más, ese temerle, ¿sí? Esa es la adoración. Entonces, con base en esto, vamos a avanzar un poquitico en unas escrituras. Y la primera, digamos que nos debe cuestionarnos y que nos debe tocar es esta, dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto, esta porción bíblica nos muestra, nos da dos cosas. La primera es cuando, o sea, que el espíritu de adoración no estaba todavía fuerte y como con ese entendimiento, ¿sí? Y la segunda es cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Entonces, la primera es que todavía no estaba el espíritu de adoración. Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea que la adoración antes estaba, digamos que sujeta a si Dios me da, lo adoro. Recordemos eso. Si Dios está con nosotros, yo lo adoro, ¿sí? Pero la humanidad en general, su condición no es de ser adoradores, porque ellos no han decidido tener en cuenta a Dios. Romanos nos dice, por cuanto ellos no han tenido en cuenta a Dios, ¿sí? Y si nosotros vemos, eso sigue sucediendo ahorita, ¿sí? Dice más la hora. ¿Cuándo fue la hora? Y ahora es. Y esto lo está diciendo Juan 4, vamos a mirarlo rápidamente. El contexto de esto, porque es interesante cómo se supone que la adoración siempre ha estado, pero él dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, y nos deja ver también, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, Juan 4 está hablando, él está hablando con la samaritana, con la mujer samaritana, y es muy interesante el contexto porque le dice, vamos a mirarlo, Juan 4, el versículo, a partir del versículo 7. Ya les voy a decir dónde vamos a leerlo. Dice, entonces está teniendo una conversación con la mujer samaritana y ella le dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús les dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, es importante, es bien interesante cuando nosotros podemos ver que los adoradores que busca el Señor es ya los que han nacido de nuevo, los que han nacido de Cristo, de la promesa del nuevo nacimiento del Mesías. Ya estos son los adoradores que le van a adorar en espíritu y en verdad. Y vamos a mirar nuestra siguiente diapositiva y vamos a mirar cómo adoramos a Dios.
Déjalo ahí, mi amor. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de que obviamente yo creo que Dios tenía en cuenta la adoración que recibió antes, ¿no? De Sed, y ahí vamos mirando la línea de los que hicieron lo bueno y Dios los tuvo. Dice de Abraham que le fue contado por justicia, de David, de Daniel, hombres grandes que adoraron a Dios y que lo hicieron de una manera voluntaria, ¿sí? Después de que lo conocieron. Pero después del Señor Jesucristo, esa adoración es diferente, es una adoración tan consciente y es una adoración que es completa, con nuestro cuerpo completo. ¿Por qué? Porque yo ya nazco de nuevo con Cristo. Con Cristo juntamente soy crucificada y con Él nazco. Entonces, mi adoración no es ni opcional, ni es momentánea, ni es una adoración interesada, porque no es por lo que yo reciba, sino que todo mi cuerpo, cuando yo nazco de nuevo con Cristo, se convierte en un instrumento de adoración. Por eso dice, tan bonito como dice, más la hora viene, ya llegó el tiempo. Y esos adoradores son los que busca el Padre. O sea, es como ese anhelo de que llegó el día. Es como un niño cuando va a cumplir años y todos los días, casi que por meses antes, recuerda, yo ya casi cumplo años, faltando una semana, ya casi cumplo años. Y el Padre muestra en esto, Jesús muestra como el Padre dice, y esos son los adoradores que Él busca, tales adoradores busca Él, en espíritu y en verdad. Esos adoradores que nada les impida, en cualquier momento donde estén, adorar a Dios en medio de las circunstancias, en medio de la enfermedad, en medio de las pérdidas, en medio de la escasez, porque mi adoración ya está dentro de mí. Cristo está dentro de mí. Entonces, es muy interesante. Entonces, vamos a adorar, miremos la diapositiva, dice, ¿cómo adoramos a Dios? Y la primera es, vamos a ir a Romanos 12. Romanos 12 dice, de manera consciente. Y esto me encanta a mí, porque por muchos años los evangélicos eran considerados locos, ¿sí? No muy inteligentes. Entonces, se metió a esa religión, no, usted está muy mal, ¿sí? Pero cuando nosotros miramos la ciencia, todo grita que hay un Dios. Cuando nosotros miramos la medicina, nos muestra la presencia de Dios. Cuando nosotros miramos la concepción de un bebé, todo nos muestra que hay un Dios. Y a mí personalmente me asombra el aparato reproductor, cómo Dios es impresionante todo lo que hace, ¿sí? Entonces, vamos a ir, esa primera forma es de manera consciente, inteligentemente, utilizando nuestra mente. Y Pablo no lo puede decir mejor. Romanos 12, el 1. Sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, más, otro más. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12. Entonces nos dice, me parece muy interesante, dice, ¿qué es vuestro culto racional? Viene de inteligencia, de pensamiento. Esto es lo que es. Lo racional es lo correcto, lo justo, lo que se puede probar. Y a lo largo de la historia, cuando la ciencia empieza a aumentar, cómo todo puede ser tan tangible para nosotros, como cuando uno estudia toda la ciencia, uno puede notar la presencia de Dios en cada creación, en cada momento.
cómo una sola vez dio su palabra y la hierba sigue creciendo. Cómo los árboles, las especies, las frutas, eso para mí es maravilloso y en eso tal vez me parezco un poquito a mi mamá, porque mi mamá miraba la mesa de las frutas, los colores, y ella decía, de lo mejor de la creación pusiste en nuestra mesa. Entonces, cuando nosotros podemos mirar de manera consciente, pensante, lo que es la creación, podemos ver a un Dios. Y ese es nuestro primer punto, de manera consciente. ¿Cómo adoramos a Dios? No por mitos, no porque me lo dijeron, no porque me lo impuso mi mamá o mi papá, sino porque de manera consciente yo miro y miro a Dios en todo lo que hay. Entonces, Romanos 12. Esa es nuestra primera. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros empezamos a mirar a Dios en todo, de una manera consciente, podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Cuando yo puedo decirle, sí, Señor, yo quiero verte en todo momento, en todo lo que es, vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta, dice el Señor. Y cuando nosotros miramos lo que sigue, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Y pienso yo que la pandemia es una de lo que más ha gritado esto, que nadie tenga más alto concepto de sí, porque el rico, el pobre, el que tenía mucho, pero tal vez tuvo que cerrar su empresa porque quebró, nadie tenga más alto concepto de sí. Cuando nosotros podemos mirarnos como la palabra que vimos, criaturas, podemos no tener más alto concepto de sí, del que tenemos. Todos somos iguales y todos necesitamos a un creador. Y esa es la primera. Nadie está exento de decir, no me voy a enfermar. Nadie está exento de que un día quebró su empresa y se cerró todo. Y ahí es cuando nosotros podemos mirar de manera consciente quién es Dios. Nabucodonosor, el rey, él experimentó eso y Dios se lo hizo saber. Cómo siendo rey pasó a ser casi que una bestia, comiendo pasto en su patio, dice la palabra. Entonces, dice, no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La diferencia de la cordura es la locura. Entonces, que piense de sí con cordura. Se acuerdo cuando se mire. Mírese y júzguese frente a un Dios. Y usted sigue siendo criatura, pequeñita. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, este es el primer punto. ¿Cómo adoramos a Dios? De manera consciente, mirándonos como somos, como humanos y Él como un creador, grande, poderoso, invencible, fuerte. Y la siguiente manera como adoramos a Dios es caminando. Caminando. Esta parte me gustó mucho. Mucho, porque cuando nosotros nos quedamos quietos, suceden muchas cosas. Primero con nuestro cuerpo. Cuando nosotros no caminamos, no estamos en movimiento, cuando una persona está en cama, los músculos se dañan, la piel se daña. Cuando una persona está en cama, las funciones del cuerpo empiezan a decaer, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos en esta figura de caminar, es importante porque en la vida espiritual pasa lo mismo. Cuando yo me quedo quieta, cuando yo no camino, no va a pasar nada. No, mi fe no crece, mi relación con mis hermanos no crece, mi revelación, mi conocimiento de Dios no crece, mi comunión con Dios no crece, no avanza. Entonces, a nivel espiritual, nosotros también tenemos que caminar. Caminar, y esa acción es muy importante porque nos va a llevar a varias cosas.
Y nos va a llevar a varias cosas. Escogí este versículo de Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escogí este versículo porque cuando yo camino, yo tengo que saber para dónde voy. O sea, yo no salgo aquí de la casa y llego al Porvenir y de pronto cojo para Llano Grande sin ningún motivo, sino cuando yo camino, yo tengo una meta a la cual quiero llegar. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Entonces, ¿cómo adoramos a Dios? Caminando, moviéndonos. Y vamos a mirar qué produce el caminar. ¿Qué produce el caminar? Entonces, lo primero que encontramos cuando nosotros caminamos es, produce identidad. Produce identidad. Y vamos a, las citas están aquí mismo. Dice Levíticos 26:12. Vamos a leerlas rápidamente. Dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué produce identidad cuando yo camino? Ninguno cuando empieza en los caminos del Señor siente como que algo pasa, sino no pasa nada. Está, o sea, no, su entendimiento apenas empieza a arrancar de lo que somos. Pero lo primero que nosotros miramos es que vamos a tener un Dios. Ya no estoy sola, ya no estoy solo, ya estoy bajo un pueblo y vosotros seréis mi pueblo, una comunidad de personas que adoran al mismo Dios. Jeremías 7:23 dice, sino que esto es lo que les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Me encanta esto también porque hay un para qué. No solo lo hago, sino lo hago para qué. ¿Sí? Sino que esto que les mandé diciendo, escuchad mi voz, primero, identidad, ¿como qué? Como hijos, como pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero? Cuando yo soy parte de, lo primero que se me agudiza es mi oído. Escuchad mi voz y seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. ¿Para qué quiero yo? Para que me vaya bien. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El caminar produce identidad. Primero, de criatura con su creador. Segundo, de pueblo y de a quien tengo que escuchar. Tercero, como hijos. Y como hijos ya viene otros momentos como diferentes, porque como hijo yo me siento consentida, yo me puedo sentar en las piernas de Dios, hablarle lo más íntimo que me sucede y Él me va a entender. Como padre, Él puede proveerme aún emocionalmente. Como padre, Él puede protegerme como lo haría una leona con sus hijos. Como padre, Él puede entenderme y saber cuál es mi naturaleza. Ese es lo primero que produce el caminar, identidad. Lo segundo que produce es comunión. Y escogí este versículo, aunque hay muchos que habla de que seremos el cuerpo de Cristo, que cada uno vamos a tener una función. Habla también de que seremos su pueblo, pero también nos habla de que seremos la novia de Él, ¿sí? Y nos habla de unidad, de cuerpo. Entonces, el caminar produce comunión. Primera de Juan 1:7 dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando uno lee este versículo, como que no concuerda el final con el principio. Si uno dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Hasta ahí tiene sentido. Y después dice, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Quiere decir
que cuando nosotros estamos en comunión, cuando nosotros tenemos comunión, también hay beneficios. Y uno de esos beneficios es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Santiago nos dice que la oración del justo puede mucho, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, la oración del justo puede mucho. Y me gusta esta frase porque entonces yo puedo ir frente a otra persona de la comunidad y decirle, oiga, me está pasando esto. Siento, estoy sufriendo de tentación con respecto a esta área. Ayúdeme porque, ¿sí? Ore por mí en esto. Y esa comunión me ayuda a mí, o cuando estamos mal económicamente, porque esa comunión me ayuda a mí a sentirme parte del cuerpo de Cristo y a sentirme también apoyado, no juzgado. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, estamos para orar por los demás, como dice Santiago, ¿sí? Y me gustó por eso, porque la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comunión. Lo tercero que produce el caminar es crecimiento. Y esto es muy importante. Ya hemos visto que Pablo habla de la revelación, dice, no sean niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Nos dice también que la sabiduría viene por la revelación de Dios y nos habla mucho de crecer. Pero ¿cómo se crece? ¿Cómo se crece cuando espiritualmente? Yo puedo, digamos que mirar el crecimiento de un niño y se ve, porque sus huesos se estiran. En las personas adultas también se nos nota el crecimiento, porque las arrugas empiezan a salir, las canitas salen más cosas. Pero espiritualmente, ¿cómo puedo yo medir el crecimiento? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber yo que estoy caminando, que no estoy estancada? Entonces, el crecimiento, hay muchos versículos acerca de esto, pero vamos a mirar estos tres. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que estoy creciendo? Cuando mis actitudes han cambiado, cuando la Biblia se está abriendo a mí y está siendo revelada de una manera diferente, cuando yo puedo leer la palabra y entender y ver a Cristo en todo, cuando yo puedo ver en su palabra y encontrarle un propósito. No la leo y digo, no entiendo nada, sino yo empiezo a leer y el Espíritu Santo me empieza a revelar todos esos misterios que están ocultos. Entonces, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo. Yo no soy la misma que cuando empecé, ya mis obras cambiaron. Yo ya no me preocupo por algunas cosas porque sé que ya son principios en mí, ¿sí? Principios que voy a intentar seguir, como no mentir, como no fornicar, como no adulterar, como no robar. Pero hay otras cosas que están ocultas, como los celos, como la envidia, como cosas que no se ven, que las demás no las ve, pero yo sí los veo, ¿sí? Entonces, dice, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo sé yo que estoy creciendo? Cuando puedo responder esa pregunta que Joana nos decía alguna vez, y es, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo respondería el Señor ante esta pregunta? Si al Señor se le presenta esta tentación, ¿Él qué haría? ¿Sí? Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a hablar el mismo idioma, que conozcamos al Señor de la misma manera, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy creciendo? ¿Cómo sé yo que estoy caminando?
cuando mis acciones y mis actitudes empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar. Cuando yo ya no soy el mismo de antes. Cuando yo, ante una crisis, empiezo a entender que Dios tiene todo bajo control, que Él es el que me provee. Cuando en la escasez, yo puedo estar tranquilo y decir, Señor, gracias por tu provisión. Cuando estoy enfermo, yo puedo orar y decir, Señor, gracias, porque tú estás conmigo en medio de esta enfermedad. Así vaya a clínica, ¿sí? O cuando puedo ser sanada por Dios inmediatamente como un milagro, ¿sí? Entonces, ¿qué produce el caminar? El caminar produce identidad, produce comunión, produce crecimiento, produce gratitud, produce un cambio de hablar, quita la queja y pone gratitud en mis labios, ¿sí? Eso produce el caminar con Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? De manera consciente, inteligente. Si usted tiene alguna pregunta, hágasela al Señor, que Él fue el que creó los cielos y la tierra, que Él sabe de matemáticas, Él sabe de física, Él sabe de química, porque Él fue el que inventó esos términos. Dice, conciencia creaste tú el universo. Él sabe cuánto mide cada cosa, de manera consciente, caminando. No adoramos a Dios cuando nosotros nos quedamos estáticos sin leer, sin orar, sin hablar de otros del Señor. ¿Por qué? Porque el caminar con Dios me produce en mí el anhelar compartir de Él, el que otros tengan lo que yo tengo o lo que yo recibí. ¿Cómo adoramos a Dios? Puse encendido. Y vamos a ir a Segunda de Pedro 1:8. ¿Lo tienes? Sí. Segunda de Pedro 1:8. Léelo, por favor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ya está. Hay una parte que dice que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas. ¿Qué significa eso? Que hay muchas cosas que yo hacía y que ya fueron perdonadas. Dice el Señor que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él nunca más se acordará de ellas. Dice que se irán al fondo del mar y Él nunca más se acordará de eso. Pero los dardos de Satanás es a recordarnos lo que hicimos, ¿sí? Y uno mismo muchas veces no se perdona cosas que hizo. Entonces, dice que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas. Y Él da unas obras muertas ahí que alguna vez las vimos. Pero esto es tan importante porque cuando yo entiendo, cuando yo camino con el Señor, cuando yo estoy encendido, activo, puedo decir, cuando venga la acusación, yo puedo decir, ya el Señor me perdonó. Ya el Señor me perdonó. Ya esto fue clavado en la cruz del Calvario y fue enterrado. ¿Sí? 1:8. Dice, porque si estas cosas, pero ¿qué cosas? Vamos a mirar qué cosas. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. O sea, no nos dejará estancar. Las aguas estancadas huelen a feo. Dice, entonces vamos a irnos a Segunda de Pedro del 1 desde el 3 para mirar qué son esas cosas que no nos van a dejar estar ociosos. Entonces dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Que todo el paquete completo, nosotros tenemos el regalo maravilloso de Dios de ya tenerlo en nosotros. ¿Y qué es? El Espíritu Santo que mora dentro de mí. Ya todo fue dado. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas que se cumplieron en Cristo y que ahora moran en mí, porque si viven en mí,
Él es merecedor de todas las promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de sus concupiscencias. Nosotros también poniendo toda diligencia. Entonces, aquí Pedro nos hace un resumen. Dice, cuando ustedes recibieron al Señor Jesucristo, ya todo les fue dado. Ya el Espíritu Santo dio todo el paquete completo. ¿Qué hay que hacer? Empezar a abrir ese regalo, ¿sí? Y nosotros por ese regalo ya podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Y por ser partícipes de la naturaleza divina, podemos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias de ellos. Acuérdense que las concupiscencias son como la naturaleza pecaminosa con la cual cada uno nace, ¿sí? Entonces, cada uno nace con una naturaleza pecaminosa, tal vez heredada genéticamente, ¿sí? Viene con esa concupiscencia. Entonces, el niño que es dado a robar desde pequeñito empieza a esconder cositas y a coger. Esas concupiscencias son las que habla ahí. Dice, habiendo, entonces nos da el Espíritu Santo el paquete completo, ya podemos por esas ser partícipes de la naturaleza divina y tener todas las promesas de Dios. Y a raíz de eso, entonces dice, vosotros también, nosotros también. Ahora, ya entendimos eso, dice, pongan toda diligencia por esto mismo. Y entonces añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Entonces, lo más importante es la fe. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya la fe la tenemos. Es el primer paso para nosotros empezar a adorar a Dios. Lo adoramos porque ya hay algo de fe en nosotros, ¿cierto? Pero a esa fe hay que irle añadiendo cositas. Entonces, a la fe le añadimos virtud. ¿Qué es la virtud? Es esa manera, eso piadoso, esa manera que nosotros tenemos de decir, Señor, voy a darte un poco más. Voy a poner esta diapositiva y ya les voy a hablar de esa. A la virtud conocimiento, o sea, empiezo con algo de fe, sigo diciéndole, sí, Señor, yo voy a poner de mi parte y voy a poner algo más de ser un poquito más piadoso y de buscarte, ¿sí? Pero no es suficiente. Dice, a esa virtud añádanle conocimiento. Entonces, ¿cuál conocimiento? El conocimiento de lo que estamos haciendo, de leer su palabra, de buscar, de entender un poquito lo que habla ahí. A ese conocimiento añadémosle dominio propio. Entonces, cuando yo conozco a Dios, conozco que a Él no le gustan ciertas cosas y que hay cosas que por mi bien no debo hacer, ¿cierto? Entonces le pongo dominio propio. Al dominio propio le pongo paciencia. ¿Por qué? Porque hay veces creemos que todo va a ser ya, que yo oro y ya las cosas se van a dar, que mi vida tiene que cambiar de una vez y el Señor le dice no, tenga a la paciencia piedad. Nuevamente, añádale un poquito más. A la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal, comunidad, amor de comunidad. ¿Sí? Y al afecto fraternal, amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros caminamos, avanzamos en todo esto. Me gustó esta frase, dice, un ministro llamado Tom Olson dijo, añadid a vuestra fe la virtud o valentía de David. Miremos quién fue David, ¿cierto? A la valentía de David, el conocimiento de Salomón. Cuando Salomón oró no por plata, no dinero, sino oró por sabiduría para guiar al pueblo. Al conocimiento de Salomón, la paciencia de Job. En medio de sus circunstancias, era un hombre paciente. La paciencia de Job, la piedad de Daniel. La piedad de Daniel. Un hombre que Daniel decidió apartarse él mismo y decir, no voy a comer ni me voy a contaminar con nada de este nuevo reino. A la piedad de Daniel, el afecto fraternal de Jonatán, el mejor amigo de David.
dice que su amor su amor y su afecto hacia David, pues fue fundamental para ellos. El afecto fraternal de Jonatán a el amor de Juan el discípulo amado de Jesús, ¿sí? Me gustó esta para darnos un poquito de ponerle figura, ponerle una cara a estas palabras que hay veces son difíciles de entender, ¿sí? Por ponerle una figura de alguien que logró estas cosas. Job logró la paciencia. Daniel alcanzó su propósito. Él se propuso no contaminarse y lo logró. Y fue grande en medio de eso. Salomón quiso el conocimiento y lo alcanzó, ¿cierto? David fue un hombre valiente. Entonces, le quise poner rostro a estas frases. El caminar produce esas cosas. ¿Cómo adoramos a Dios? Y el último que puse fue velando. Entonces, adoramos a Dios de manera consciente, de manera inteligente. Adoramos a Dios cuando caminamos, cuando no nos quedamos estáticos. Adoramos a Dios encendidos, entendiendo que hay que añadir a medida que vamos caminando poco a poco. Y el último es velando. Velando nos dice que como las 10 vírgenes, no puse la cita, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. La parábola cuando el Señor dice de las 10 vírgenes que estaban velando, 5 se durmieron y 5 estaban despiertas, con todo listo, con el aceite para sus lámparas, con todo para recibir a su amado. Entonces, ¿cómo adoramos a Dios? Cuando nosotros de manera consciente esperamos y anhelamos el conocimiento y que el Señor se revele cada vez más a nosotros. Este es, digamos que es la terminación del día de hoy, del tema, velando. Para que estemos orando por esto también, para que podamos mirar y decirle, Señor, yo no quiero quedarme estancada, yo quiero caminar contigo, yo quiero cada día entender más y pedirte que te reveles a mí en todas las áreas de mi vida, para poder estar añadiendo. Lo último que se añade es el amor, porque el amor cubre multitud de faltas, porque el amor es perfecto, porque cuando el amor de Dios está en mí, no me engaño. Dice que el que dice que tiene a Dios y no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, lo último que se añade es el amor, en 2 de Pedro. Con esto termino. Hay muchas cosas más interesantes por ver en su palabra que seguiremos viendo. ¿Cómo adoramos a Dios? Hagámonos esa pregunta y miremos si está siendo nuestra respuesta a nuestro Creador. A nuestro Creador. Primero, yo tengo que verme como criatura para poder ver la magnificencia de ese Creador, ¿sí? Pero después Dios no quiere que nos quedemos ahí, sino que podamos verlo como nuestro Padre. Ese es el final. Cuando Efesios dice que el propósito de Él fue adoptarnos como hijos suyos, ese es el fin. ¿Cuál es el fin? Que yo me sienta como una hija. Que no haya nada que me pueda separar de mi Señor, de mi Padre, de mi todo, ¿sí? Y que yo pueda llegar a hacer esto, esa emoción con la que el Padre, con la que Jesús dice ahí, dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios quiere que nosotros seamos esos verdaderos adoradores, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El día del cumpleaños del Señor llegó, del Padre, cuando Él estaba buscando esos adoradores y en Cristo le dieron ese regalo, esos adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Listo, vamos a orar para que esta palabra el Señor nos la revele aún más profundo en nuestro ser y podamos mirar y decir, Señor, yo quiero caminar
Yo no quiero ser paralítica. Yo quiero caminar en ti y sentirme sana espiritualmente. Y sentirme sano y crecer y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Listo? Señor, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, se abre y nos deja ver un poco más de ti. Nos deja ver un poco más de tus anhelos, de tu corazón, Señor, cuando planeaste todas estas cosas, Señor. Nos deja ver más un poco más acerca de tu corazón, ese corazón que entiende, Señor, que no todo empieza bien, pero que tú nos dices cómo hacerlo, Señor, cómo añadir un poco más y un poco más hasta que lleguemos a la plenitud de tu conocimiento, de tu amor, Señor. Sabemos que tú te hiciste hombre porque para ser un sacerdote que podía compadecerse de nosotros como humanos, Señor, y lo lograste y nos mostraste ese camino excelente, Señor. Por eso queremos darte gracias, pedirte, Señor, que tú te sigas revelando a nuestra vida, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas inquietándonos a buscarte, Señor, porque queremos llegar a ese conocimiento completo de ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada familia, Señor, que donde ellos estén, Señor, esté tu completa provisión, Señor, espiritual, física, Señor, económica, emocional, Señor, que tú completes todo en ellos, en cada uno de ellos y aún en nosotros como familia, Señor. Te damos gracias por Patrick, por Jessica, Señor, y las niñas, Señor. Te pedimos que tú los consientas en este tiempo, que ellos puedan, Señor, sentir tu amor, tu fortaleza, Señor, que ellos puedan sentirse regocijados al lado de su familia, de su iglesia, de sus amigos, Señor, y que tú sigas haciendo tu voluntad en ellos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, qué bueno verles a todos. Oraciones especiales tenemos, peticiones especiales. Está doña Gloria, por su salud siempre. ¿Quién más? Ya está hablando. Doña Gloria. Está hablando, María, pero no se escucha. no tiene el audio. Doña Gloria, ya le van a arreglar el audio para poderla escuchar. Yo creo que no vamos a ponerla. Sí. ¿Sí? No, no creo. ¿Ya? Hola, Doña Gloria. Hola Doña a Gloria. todos, bendiciones para todos. Yo me pongo muy feliz cuando puedo oír el mensaje. Y el mensaje de hoy estaba muy bonito y tocó mi corazón. Y yo le doy gracias, muchas gracias a Dios, porque en esta cama el Señor me ha enseñado mucho. Y esta cama no ha sido para mí nada absolutamente malo, sino una bendición muy grande para yo poder conectarme con el Señor y recibir lo bueno y lo malo con alegría. Que Dios me los bendiga a todos en este día y a usted le ayude. Amén. Doña Gloria, muchas gracias. Bendiciones, y sabemos que el Señor fortalece cada huesito, cada arteria, cada músculo, todo de su vida. Y sabemos que así es, nos vamos envejeciendo, pero lo importante es eso, que como dice la palabra, nada nos pueda separar del amor de Dios, ni siquiera una cama. Amén. Así es. Muchas gracias, doña Gloria, también siempre por su fortaleza, que es un estímulo para nosotros también llegar a su edad y amar tanto al Señor y hacerlo parte de nosotros. Muchas gracias a todos por estar. No olvidemos orar por esta situación, por cómo estamos, por la pandemia otra vez, por las familias, por el trabajo, por todo lo que implica pues esto también. Que el Señor les bendiga toda la semana. ¿Alguien más? ¿Alguna petición de oración? Para que las tengamos en mente durante esta semana. Y en la semana vamos hablando, depende cómo sigan
las cosas o si vuelven a poner más toques de queda o cosa, nos tendremos que volver a reunir virtual dentro de 8 días. Si no, lo hacemos en el local, pues depende cómo esté la situación. Ok. Que el Señor les bendiga a todos. Una feliz semana para todos. Muchas gracias. Bendiciones Chao. para todos. Chao. Tienes que cerrar la reunión. ¿Ah? La iglesia ya.